Hola, sean bienvenidos a otro video de este canal, su canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy, hablaremos de la segunda parte de la anatomía de la vejiga urinaria. Ya en el primer video que ya colgué en el canal hablamos sobre las generalidades, hablamos sobre las porciones y hablamos sobre las relaciones anatómicas más importantes. Ya en esta entrega vamos a hablar con las partes que nos faltan, que básicamente es la configuración interna, los medios de sostén y los vasos sanguíneos que tienen relación y que llegan hasta la vejiga urinaria. Comencemos entonces rápidamente. Recuerden ustedes que tienen que saber primero el video anterior para que puedan dominar este video, ya que uno es prácticamente continuación del otro, pero ya yo supongo que ustedes tienen los objetivos del primer video alcanzado. Vamos a hablar rápidamente de las capas. Estas son capas un poco más histológicas que anatómicas, sin embargo es importante que ustedes la conozcan. La vejiga urinaria tiene en el sentido histológico 4 capas. Voy a ir desde la más interna, o sea la que está en contacto digamos con la luz, con la orina, hasta la más externa, que es la que estaría en contacto con el exterior. Primero, la capa más interna es una capa de tejido epitelial llamada capa mucosa, que es un epitelio muy particular, epitelio transicional lo llaman. Debajo de la mucosa vamos a encontrar una submucosa, que esa es bastante teórica porque realmente al ojo prácticamente lo que podemos ver es la mucosa, porque ella tapiza toda la cavidad interna de la vejiga. Después de la submucosa también vemos una capa que la vemos al ojo, que digamos que es la capa más importante y la más gruesa de la vejiga, que es la capa muscular. Recuerden que este es un órgano fibromuscular y esta parte de músculo liso está dado por un músculo llamado músculo detrusor de la vejiga, así como lo oye, músculo detrusor de la vejiga. No es más que el propio músculo liso de la vejiga que recibe ese nombre. Y por último tendríamos la capa más externa, que es la serosa. Esta capa serosa está dada por dos estructuras. Una que envuelve a toda la vejiga urinaria, que prácticamente es parte de ella, que es la que denominamos la fascia vesical, veanla ustedes aquí más externamente, pero también el peritoneo parietal, cuando se repliega sobre ella, ella se pone por encima de esa fascia vesical y también es considerado por algunos autores como parte de esa capa serosa. Estas básicamente son las 4 capas entonces de la vejiga urinaria. Vamos a hablar ahora de la configuración interna. Para ello les traje un corte frontal. Internamente es idéntico entre la mujer y el hombre. Este corte frontal, específicamente es un hombre porque aquí vemos la próstata. Entonces vamos a comenzar primero con una región que se encuentra en la parte posterior inferior, llamado el trígono o triángulo vesical. Este es un triángulo equilátero, es decir, que tiene todos sus lados iguales, que va a tener entonces 3 esquinas. Esta piel, digamos así, o la configuración de la mucosa en este trígono vesical es un poco distinta al resto de la vejiga. De hecho, ya tiene un color un poquitico más palidezco cuando la vejiga está distendida y se pone un poquitico más rojo cuando la vejiga está llena. Bueno, justamente está empezando a llover, así que si oyen en el video unas gotas es porque la lluvia va a ser parte del video. En las esquinas superiores vamos a encontrar de este triángulo o trígono vesical, vamos a encontrar los orificios de desembocadura de los uréteres. Esos son los orificios ureterales. En anatomía lo ureteral también lo llaman uretérico. Entonces yo decirle orificio ureteral o uretérico realmente quiere decir lo mismo. Mientras que digamos el vértice inferior de ese trígono vesical viene dado por el inicio de la uretra. Es el que nosotros denominamos el orificio uretral interno. No confundan los uretéricos, que son donde desembocan los uréteres que vienen de arriba de los riñones, a uretral, porque uretral hace alusión a la uretra, que es la siguiente estructura que sale desde la vejiga hasta el exterior. Entonces en esta zona de embudo se denomina cuello de la vejiga y de ese cuello sale entonces esa uretra, y lo que vamos a ver desde la conformación interna de la vejiga es el orificio que da inicio a esa uretra. Vamos a ver también una elevación que está justamente entre las dos desembocaduras de los uréteres. Esto corresponde, digamos, con la cara o el lado superior de ese trígono vesical y lo vamos a llamar pliegue interureteral o también llamado pliegue interuretérico. Recuerden que más o menos significa lo mismo.
Por último, vamos a ver una elevación justo en el inicio de la uretra. Algunos autores dicen que es causado por un aumento de las fibras musculares a ese nivel, pero en el hombre es causado también por uno de los lóbulos de la próstata. Entonces la úvula la tienen tanto los hombres como las mujeres, solamente que en el hombre se dice que lo causa la próstata y en la mujer simplemente es un repliegue muscular. Vamos a hablar ahora de los medios de fijación que me sostiene, que hace que la vejiga esté en ese lugar, pero antes no se vayan a despegar de este video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Suscríbanse al canal para que puedan acceder a todo el contenido del mismo. Aquí abajo donde usted ve que dice suscribirse, usted le da clic y queda suscrito al canal y puedes acceder a los más de 170 videos anatómicos que hay en el mismo. Aprovechamos esta imagen antes de meternos con los medios de fijación para que vean espectacularmente cómo se ve la fascia vesical. Esta sería la capa muscular, por fuera de ella la capa de la fascia vesical y por fuera de ella el peritoneo parietal, como yo les dije, formando ellas dos la capa serosa. Se ve tanto en la mujer, fíjense también, como se ve en el hombre. Vamos a hablar de los medios de fijación. Uno de los más importantes de ellos es el diafragma pélvico. De hecho, el diafragma pélvico, que bueno, justamente después de este voy a hacer un video de él mismo, está conformado por una serie de músculos que son el sostén, literalmente son el sostén de esas vísceras pélvicas, son las que lo sostienen en su lugar y hacen que éstas no puedan descender. Entonces vean cómo la vejiga urinaria, sobre todo la de la mujer, está muy relacionada con el diafragma pélvico. La de la mujer está tan relacionada que el cuello de la vejiga se mete prácticamente dentro del diafragma pélvico. En el hombre está relacionado, pero no tanto, porque la próstata interfiere en cierta parte. Entonces como que es la vejiga la toca el diafragma pélvico en la parte anterior, pero la próstata digamos que se interpone en un pedazo. Sin embargo, el diafragma pélvico sostiene la próstata y la próstata a su vez agarra la vejiga. Entonces en sí también se puede decir que el diafragma pélvico sostiene a la vejiga del hombre, la sostiene en su posición. Si vemos esta visión superior, vemos aquí a los lados, este sería parte del diafragma pélvico. Este de hecho es uno de los elevadores del ano y esta membrana que lo está cubriendo es la aponeurosis pélvica parietal. Entonces imagínense que este músculo agarra hacia acá abajo y se pone entonces por debajo de la vejiga. Esta les recuerdo que es una visión de una vejiga de un hombre porque no vemos al útero por ningún lado. Muy bien, vamos a hablar ahora de los ligamentos puboprostáticos. Es importante saber que si es un hombre, como es este caso, yo lo llamo ligamento puboprostático. Pero en la mujer, como no tienen próstata, estos ligamentos van del pubis a la vejiga, entonces los llamamos pubovesicales. Entonces ya saben, son los mismos ligamentos, pero cambian de nombre si es un hombre o una mujer. Vamos a empezar primero con el más anterior y el más medial de ellos, que es el ligamento puboprostático interno, también llamado puboprostático medial o pubovesical si es una mujer. Este ligamento va a ir desde la parte posterior de la sínfisis del pubis, o sea del dorso, mejor dicho, del pubis, hasta lo que es la próstata y digamos la base, la cara inferolateral de la vejiga urinaria. Tanto en el hombre como en la mujer toca la vejiga urinaria, pero en el hombre tiene una inserción además en la próstata. Él se dice que es la continuación anterior de esto que ven aquí. Vean que viene a todo lo largo, que ese es el famoso arco tendinoso del elevador del ano. Todo esto. Entonces, perdón, este que ven aquí abajo. Aquí medio se ve. Esa continuación anterior de ese arco tendinoso del elevador del ano es quien forma ese ligamento puboprostático interno. Si nos vamos hacia atrás, vemos ahora el puboprostático externo, puboprostático lateral o pubovesical lateral. Él va a ir desde las porciones laterales de la vejiga urinaria o de la próstata también en el hombre a insertarse justamente en ese arco tendinoso del elevador del ano. Ya él no es que es continuación de él, sino que él se inserta allí. Muy bien. Si vemos esta imagen, aquí no se vayan a asustar, esta es la vejiga urinaria. Para ubicarlos, este sería el elevador del ano con la aponeurosis pélvica parietal. Este que vemos aquí es el arco tendinoso. Entonces esta prolongación anterior sería el puboprostático interno y se ve sínfisis del pubis buscando a la vejiga. Mientras que estas que vemos laterales sería el puboprostático
lateral. Vean que en este lado de la imagen, encima de esto estaría otra membrana, que sería esta que ustedes ven allí. Vean que esta estaría encima de todo esto, pero también sostiene la vejiga. Ese es el famoso ligamento vesical lateral. Ese ligamento vesical lateral va desde la vejiga hacia las paredes laterales de la pelvis. Se dice incluso que va a lo largo de todo el borde superior del agujero obturador. Es importante ese ligamento vesical lateral porque se dice que el uréter, aquí en medio se puede ver el uréter, pasa perforando ese ligamento vesical lateral. Igualmente, parte del conducto deferente pasa por ese ligamento vesical lateral. Igualmente, algunas ramas de los vasos hipogástricos pasan también a nivel de ese ligamento vesical lateral. Por último, los otros ligamentos de sostén, no menos importantes, son los umbilicales. Aquí tendríamos el ligamento umbilical medio, también llamado pliegue umbilical medio, que no es más que el uraco, que ya lo hemos tocado varias veces, que va desde el vértice de la vejiga hasta el ombligo. Mientras que a los lados tendríamos los ligamentos umbilicales internos, que no son más que la porción que se cerró, que se fibrosó de la arteria umbilical. Recuerden que no toda la arteria umbilical se fibrosa, solamente su porción más distal, y forma esos pliegues o ligamentos umbilicales internos o pliegues o ligamentos umbilicales mediales. Recuerden que interno y medial es lo mismo. Estos son entonces los medios de sostén. Para terminar, vamos a hablar rápidamente de la irrigación de la vejiga urinaria, y básicamente son dos grupos de arterias. Las arterias vesicales superiores, que generalmente son varias ramitas, y las arterias vesicales inferiores. Esta que estamos viendo aquí es la arteria ilíaca interna. También llamamos a ella arteria hipogástrica. Ella, fíjense ustedes que origina, esta que ven aquí en el medio, que sería la arteria vesical superior. Bueno, disculpen, sería la arteria umbilical. Se dice que la porción permeable, es decir, la que todavía no se fibrosa de la arteria umbilical, origina a esas arterias vesicales superiores. Esto que ustedes ven aquí es la porción fibrosa de la arteria umbilical que formaba el ligamento umbilical interno. Entonces ya saben que las arterias vesicales superiores son ramas de las umbilicales y las umbilicales a su vez son ramas de la ilíaca interna. En el hombre, también la parte superior de la vejiga está irrigada por esta arteria, que es la famosa arteria del conducto deferente, así se le conoce como arteria del conducto deferente. Muy bien, también existe la arteria vesical inferior. Esa arteria vesical inferior sí puede salir junto con una de la arteria rectal media, o puede salir directo de la hipogástrica. Vea que aquí, como hay un tronco, el tronco origina la rectal media y origina la vesical inferior. Otras veces la vesical inferior sale solita ella de la hipogástrica, entonces es variable. Ella se va a encargar de irrigar la próstata y la porción inferior, lo que es la base de la vejiga urinaria. Vemos esta visión que esta es una mujer. Aquí vemos a la vesical superior, la podemos ver aquí. Esta sería entonces la umbilical, la vesical superior. Esta es la porción fibrosa de la umbilical. Y aquí abajo, saliendo de ella, sería la arteria vesical inferior, irrigando la base de la vejiga. También se dice que en la mujer la arteria vaginal puede ayudar a irrigar la vejiga. Aquí vemos a la vaginal y se dice que lleva una ramita que puede ayudar a irrigar a la vejiga urinaria. Aquí vemos esta imagen. Claro, esta es una imagen con la próstata patológica, crecida. Esta es una hiperplasia prostática, tal vez sea un cáncer. Vean cómo la úvula creció. Pero esta imagen nada más era para enseñarles la vesical inferior, cómo ella se encargaba de irrigar la vejiga y también se encargaba de irrigar a la próstata. Solo por eso le traje esta imagen, no se vayan a asustar. Finalmente, el drenaje venoso de la vejiga urinaria se denomina plexo prostático si es un hombre o plexo vesical si es la mujer, y este plexo vesical, vean ustedes, esa red venosa termina desembocando en la ilíaca interna y finalmente va a llegar a través de la ilíaca común a la vena cava inferior. Este fue todo el video de la segunda entrega de vejiga urinaria. Espero les haya encantado este tema. No olvides suscribirte al canal, dale like al video si te gustó y puedes buscarme en Instagram también como @JuanPisoSánchez1315. Nos seguimos viendo en los siguientes videos de anatomía.